Muy buenas tardes a toda la comunidad de Punta Arenas. Hoy nos juntamos por tercera vez en esta Semana de la Discapacidad. Me presento, mi nombre es Manuel y yo los voy a acompañar, ¿cierto?, como voz en off en este día. Hoy un tema apasionante, inclusión en educación. Y como ha sido la, ¿cierto?, temática o lo que se ha repetido en estos días, unos invitados de lujo. ¿Ya? Recordamos que estamos saliendo, ¿cierto?, para nuestra región, para nuestro país, incluso hoy día vamos a tener, ¿cierto?, mayor participación del extranjero, ya a través del Facebook Live, ya Discapacidad Magallanes. Síganos, compártanos, ¿cierto?, en nuestra transmisión. Y como es siempre, ¿cierto?, nos acompaña Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muy contento, muy emocionado porque los días han sido espectaculares con respecto a la acogida de la comunidad hacia nuestros conversatorios. Hoy día, cierto, como yo les hablaba, un tema impactante, educación. Ya por ahí, cierto, un expresidente, Pedro Aguirre Cerda, decía que gobernar es educar. Por lo tanto, cierto, es importante. Las sociedades se forman desde la base, desde la educación. Y hoy día los invitados de lujo, cierto, nos van a hablar de este tema. Así que, Alicia, ya te voy a dejar, pero antes les recuerdo a todos, déjenos sus mensajes, sus saludos, sus preguntas a través de el Facebook Discapacidad Magallanes. Alicia, todo tuyo el programa de los invitados. Perfecto, reiterar el saludo a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través del Facebook Live en la página de Discapacidad Magallanes, a todos quienes nos están viendo, invitar incluso a la comunidad a que se sume a esta transmisión, ya lo decías tú, Manuel, vamos a hablar de inclusión en educación. ¿Y quién va a ser quien le dé el puntapié a este interesante conversatorio? Va a ser Kai Gitterman, ella es neuróloga infantil del Centro de Rehabilitación y también del Hospital Clínico Magallanes. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos. Estoy muy contenta, muy agradecida de la invitación y feliz de compartir. Un honor estar con todos ustedes. Queríamos preguntarte, iniciar consultándote, ¿cómo funciona el cerebro de una persona con trastorno de espectro autista? Mira, yo creo que primero hay que entender cómo funciona en general el cerebro para aprender. ¿Ya? Antes se pensaba que existía un solo tipo de inteligencia, pero en realidad son varios los tipos de inteligencia que tiene el ser humano. Y el niño que está en un desarrollo constante, sobre todo antes de los 5 años, estas inteligencias se van desarrollando especialmente en el área del lenguaje, en el área de la matemática, en el área del desempeño social, el desarrollo emocional, el aprendizaje físico, de las destrezas físicas, de la motricidad fina, ¿ya? Y todas estas inteligencias se coordinan, se triangulan, se sintonizan para que el ser humano desarrolle su máximo potencial. Así como existen distintos tipos de inteligencia, también está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y en el hemisferio izquierdo está el pensamiento racional, la ciencia, la lógica, que es la inteligencia que la gente considera como la inteligencia tradicional, clásica. Y el lado derecho, que es una inteligencia emocional, intuitiva, de la empatía, ¿ya? De la sintonía con los demás, de las habilidades blandas en el fondo. Y esa inteligencia es la que está marcando la educación moderna. Las habilidades blandas son nuestro gran sello, sobre todo ahora que los colegios están tratando de que el niño sea más integral. Entonces, en base a todo esto, podríamos decir que las dificultades de cada niño van a depender de qué área está afectada en el fondo. Por ejemplo, un niño con déficit intelectual va a tener a lo mejor más dificultad en la lógica, en el aprendizaje formal, pero tiene toda una inteligencia que compensa esa área, como las habilidades blandas, por ejemplo. Los niños con síndrome de Down son niños muy emotivos, muy cariñosos, muy empáticos, ¿ya? Por otro lado está el niño con trastorno espectro autista, ¿ya? El niño con trastorno espectro autista es un niño que tiene grandes habilidades cognitivas, matemática, ciencia, lógica, ¿ya? Estamos hablando del hemisferio izquierdo, pero digamos que la patita coja es justamente el otro lado, el lado derecho del cerebro, que tiene que ver con la empatía, con comprender el lenguaje no verbal, con, con las habilidades blandas de las que hablaba. Entonces, cada niño va a tener distintas dificultades, pero gracias a Dios el cerebro
es plástico y puede suplir esa falencia con otras áreas del cerebro que nos compensa y nos ayuda a desarrollarnos. Y ahí está el concepto, la diferencia entre tener una disfunción, una limitación, y tener realmente una discapacidad. Para tener discapacidad hay que tener una limitación, puede ser intelectual o física, pero eso debe causar una dificultad para mi desempeño en la sociedad. Yo puedo evitar tener esa dificultad en el desempeño en la sociedad si recurro a mis otras habilidades, a mis otras inteligencias. Ahí tenemos que enfocarnos en eso, en realidad. Claro, ¿y cómo pueden, por ejemplo, ya en una avanzada edad, cuando el niño o niña comienza su etapa escolar, cómo pueden colaborar los compañeros de curso con los niños que tienen esta condición? Sí, para apoyar a un niño con dificultades en el colegio, que pueden ser dificultades de aprendizaje, de desempeño social, porque va a depender de la dificultad, es el sistema completo, el triángulo virtual entre el niño, la familia y la escuela, ¿ya? No solamente son los compañeros, ese sistema educativo en donde los profesores requieren más capacitación, es los padres que deben potenciar la autonomía en los niños, ¿ya? Es el niño mismo que debe tratar de desarrollar, justamente como hablaba, las otras inteligencias. Entonces, porque el compañerito solo que está acompañando a este niño no tiene que hacer el trabajo, digamos, de manera aislada. Requiere que el sistema educativo que todos conformamos, o sea, desde el portero, la profesora, la inspectora y los apoderados, todos, junto con la familia del niño, tenemos que tratar la inclusión es algo de todos en realidad, incluido el niño. El niño es el protagonista de la inclusión y por eso es importante desarrollar en él la autonomía, ¿ya? ¿Qué tan avanzado o retrasado está esto en los colegios, en la educación chilena, por así decirlo? ¿Vamos bien encaminados? ¿Falta mucho por hacer? Mira, yo creo que desde que se agregó hace unos años el programa de integración escolar ha cambiado mucho, ¿ya? Antes los niños con dificultades tenían que estar en escuelas especiales. Hoy en día creo que ha cambiado mucho, estamos cada día mejor. La brecha obviamente es muy grande y la brecha no solamente de los colegios municipales, yo diría que también hay muchas dificultades en los colegios particulares, donde no existe integración escolar, ¿ya? Pero creo que estamos avanzando, la gente está mucho más concientizada, mucho más sensible, y las habilidades sociales y emotivas, las habilidades socioemocionales, es una especie de cultura que todos estamos potenciando, no solamente en la escuela. Yo creo que hemos avanzado mucho. Falta mucho, obviamente, y esta instancia, como la que estamos haciendo hoy día, favorece mucho. Y todos deberíamos regalar un poco de nuestro granito de arena, como estás haciendo tú, como está haciendo Manuel, como está haciendo Javier, como está haciendo también la agrupación que está organizando esta actividad, en promover la inclusión, no solamente algo teórico, debe ser algo práctico. Así que eso, yo creo que estamos mejor, pero falta. Eso te iba a preguntar igual, por último, ¿cuáles son los desafíos para poder, en el fondo, poder tratar estos temas a nivel educacional? Tú nos hablabas de la familia, la escuela, los compañeros, el mismo niño o niña que, por ejemplo, tenga trastorno de espectro autista, pero ¿cuáles son los desafíos que hay que llevar a cabo? Mira, uno tiene que enfocarse en lo que uno puede cambiar. Nosotros es muy difícil que logremos, se puede, pero es muy difícil que logremos a lo mejor acercarnos a cambiar las políticas tan arriba, pero sí en nuestro entorno inmediato. Tenemos que ser realistas y pensar a lo mejor en que nosotros somos agentes de cambio en nuestro entorno cercano, ¿ya? Los desafíos son tratar de, en Punta Arenas, pensando en lo que podemos hacer, tratar de promover lugares, por ejemplo, para el manejo de las crisis en el colegio. No solamente estoy hablando del niño con dificultades, con necesidades especiales, sino que todo niño que tiene alteraciones emocionales e intelectuales necesita un espacio en donde se yugule, se maneje de manera profesional una crisis, por ejemplo, emocional en el colegio. Falta mucha capacitación a los profesores. Falta mucha capacitación al programa de integración escolar y falta mucha capacitación también a los mismos padres. Ellos son
el otro remo de este bote y no podemos adjudicarle todo el programa de integración escolar. Esto tiene que ser algo sintonizado entre los padres y la escuela. Yo creo que en el fondo la palabra, a tu respuesta, la palabra es capacitación, educación, eso. Perfecto, muchas gracias, Kai, por entregarnos tus valiosos conocimientos que sin duda son de gran aporte para esta jornada que recién está comenzando de inclusión en la educación. Muchísimas gracias. Y así como hablaba Kay, así como hablaba Kai recién hace un momento, la importancia de los profesores, de los educadores, vamos a partir también entrevistando a Efrén Ramírez. Él es magíster en educación especial integral y docente con especialidad en autismo. ¿Cómo estás, Efrén? Hola Alicia, buenas tardes. Un saludo, gracias por la invitación. Soy partícipe de decir que estos encuentros no deben de hacerse nada más en celebrar la Semana de la Discapacidad o el Día de la Persona con Discapacidad. Yo comienzo siempre dándole gracias a Dios primero y por estos encuentros, porque es hora de concientizar a todos en la sociedad donde nos encontramos cada uno de nosotros. De verdad que mil felicitaciones por estos encuentros y hay que hacerse sentir de una u otra manera. Gracias Alicia, gracias Manuela, Marixa, a todos este equipo extraordinario que yo digo que es parte del comienzo que nos toca enfrentar en el día a día. Y uniendo un poco el tema a lo que hablaba Kai, preguntarte tú como experto también, ¿cuáles podrían ser los cambios reales en el ámbito educativo para mejorar la inclusión? Mira, Alicia, esto es un tema, ya nosotros antes se hablaba de integración, ahora tenemos que empezar a hablar de inclusión y tomando en cuenta que he seguido estos días sobre esta semana y he sido como participante y escuchando el lunes la familia, ayer las políticas públicas. Yo creo que nosotros para hablar de inclusión tenemos que hacerle un cambio rotundo a lo que es la política, a las políticas públicas en referente a lo que es inclusión. De verdad que eso es un tema bastante grande porque siempre parto de que la educación especial nació en España en el año 70 y que todavía están en pañales en esos años remotos en el año 70. Empezamos a hablar de la discapacidad por la Organización Mundial de la Salud ya formalmente desde el año 2013. Empezamos nosotros a empezar a hablar, a concientizar, a crear conciencia. Tomé un apunte de lo que dijo la doctora Kai, es verdad, hemos ido avanzando poco a poco, hemos ido desarrollando poco a poco muchas cosas y todavía aún, como lo digo yo, porque soy venezolano, aquí en Chile que me recibió y me albergó y bendigo eso, todavía estamos en pañales en querer hablar de inclusión. Tenemos políticas públicas acá donde nosotros nos normalizamos en hablar en inclusión. Existe el diseño universal de los aprendizajes, ¿no? Y eso es una normativa acá donde nosotros, porque ella habla de las barreras, y se habló el lunes cuando conversábamos con la familia, se hablaron de esas barreras arquitectónicas que no nos ayudan a avanzar. Pero ahora, ayer con políticas públicas también, pues vengo desarrollando, Alicia, un trabajo desde el año 2017 con referente a lo que es autismo y no solamente en autismo, tengo una maestría en educación especial integral donde no solamente autismo, fue mi formación a nivel de conocimiento y me formé pues con grandes personalidades a nivel mundial y la tengo que nombrar y siempre cuando me entrevistan, una neuropediatra, muy agradecido, aprendí mucho de ellas y empezamos este trabajo desde los Estados Unidos y empezamos a trabajar con todo esto, con el autismo. Pero entonces, mi mayor sorpresa y mi mayor amor a lo que hago es mi maestría en educación especial integral. O sea, yo cubro todas las discapacidades, hay que hacer la inclusión, no solamente del autista, sino el chico que tiene un retardo mental llamado aquí FIL o DIL, el chico que está con una parálisis cerebral en una silla de ruedas, el sordo, el ciego, bueno, muchísimas cosas. Me formé con sordoceguera y escuchando el lunes a la chica que estaba allí hablando, que es ciega, yo decía, wow, y si eres sordociego, ¿cómo te vamos a incluir? Porque empezamos
nosotros tenemos que empezar a concientizar desde lo macro hasta lo micro. Yo creo que empezamos a concientizar a la sociedad donde nos desenvolvemos todos los días. Eso es lo primero. Y es un tema muy, muy rico, muy sustancioso, muy jugoso esto, de hablar de lo que es educación. Y en este tiempo de COVID, este tiempo de pandemia, la educación se trasladó a los hogares. O sea, hoy los actores principales, el pilar fundamental son las familias, que son ahora los educadores. Pero ahora tenemos que nosotros empezar a concientizar, Alicia, y empezar a hacer un trabajo fuerte en lo que es políticas públicas, empezar nosotros desde las escuelas donde nos formamos, las universidades. Tenemos universidades que puedan hablar un poco de lo que es una discapacidad, tenemos universidades donde podamos, y te lo digo con el caso de autismo, tengo más de 20 años con este trabajo, vengo formándome desde Uruguay a Estados Unidos, tengo un trabajo doctoral ahorita desde el año 2017 con lo que es inclusión de nuestros estudiantes al sistema regular, al sistema educativo. Pero las escuelas, los que nos forman, estamos nosotros todavía en eso para crear una carrera, por decir algo, de autismo, porque cuando un chico lo integramos a una escuela inclusiva, porque al tener a un estudiante en una escuela ya eso es una inclusión, pero no tenemos las herramientas. No tenemos las herramientas todavía para nosotros poder ayudar a nuestros estudiantes con una discapacidad motora o un ciego que use el bastón, y la sociedad, en vez de aportarnos, porque tiene el desconocimiento, todavía en la sociedad todavía no está enamorada, no está enraizada, no está en lo que es realmente una persona con una discapacidad. Para mí esto me nutre muchísimo porque vengo desarrollando esto, lo que hablamos de integración. Yo siempre digo integración es igual a inclusión. Entonces tenemos que empezar a hablar de incluir, y yo creo que esto va ya más de un equipo multidisciplinario, ya esto es más transdisciplinario, estamos trascendiendo, estamos rompiendo barreras, y yo digo que nos tenemos que hacer sentir, hacer sentir. Yo vengo trabajando y tuve la oportunidad en Venezuela, Alicia, y tengo que hablar de esto por políticas públicas con la ley de autismo, y que todavía desde el año 2017, y la traigo en la palestra, lo traigo acá a la mesa, acá en Chile, donde nosotros tenemos que hacer la ley de las personas con autismo, simplemente porque los chicos con autismo severo, que los tenemos ya 50, 60 años, ¿qué vamos a hacer nosotros con ellos después si hablamos de inclusión? ¿Los vamos a excluir? O sea, es una pregunta bastante grande y eso forma parte de lo que es la política pública. Nosotros tenemos que empezar a incluirlos, empezar a que la sociedad no le tenga miedo, empezar a que el docente se enfrente a lo que estamos realmente viviendo con un chico con autismo. Las escuelas cumplen con las normas legales para tener una rampa, para tener un pasamano, baños adecuados dentro de las instituciones educativas, los tenemos para nuestros estudiantes, por lo menos que estén en silla de ruedas o un evidente, los tenemos, lo estamos cumpliendo, y por eso tenemos que empezar a normalizar lo que es las políticas públicas en lo que se refiere a la inclusión. Es importante tomar conciencia, salir a la calle, y mañana yo estoy con mi cartel en la marcha virtual porque nos tenemos que hacer sentir. Y yo digo que siempre recuerdo a una profesora desde hace más de 20 años, cuando yo comencé con esto, y me dijo, tú eres un ángel en la tierra. Y yo digo, sí, con una misión. El día que yo cumpla con esa misión, pues yo creo que voy a partir feliz de este plano terrenal, porque mi vida está con todos esos chicos con discapacidad, con mis chicos con síndrome de Down. Nada más los síndromes de Down pueden estar en las escuelas especiales. Y ayer Marixa lo dijo, y tengo que felicitarla públicamente porque Marixa ayer pues lo dijo. Todavía nosotros estamos en pañales en eso. Y estoy abierto, receptivo, Alicia, para cualquiera, para que la gente, si nos tenemos que sentar y llegar a hablar con el Ceremi, con cualquier persona, llevar esto a la mesa de trabajo y empezar a concientizar, empezar a trabajar juntos por esta inclusión. Es importante eso.
Efren, tú hacías mención a algo súper importante al inicio de tus palabras y nos decías, bueno, que con todo esto también de la pandemia es importante y bueno, siempre se ha dicho que la educación parte por casa, porque yo precisamente te iba a preguntar si se enseña a los alumnos a ser inclusivos, pero este trabajo en esta época actual debe venir de casa, debe venir ya desde pequeños, no llegar al colegio y ahí recién aprender a incluir al resto, a ser inclusivos. Mira, Alicia, esa es una pregunta bastante grande que yo me la hacía cuando estábamos en los salones de clase. Ahora con esta pandemia, pues la escuela se ha trasladado a nuestros hogares, papás que son vulnerables y con un chico con una condición y que no son nada tecnológicos, porque me lo he conseguido acá en Punta Arenas, donde yo he tenido que visitar a mis papás para enseñarlo a aprender un computador. Con eso te digo todo, pero siempre yo digo que la escuela comienza desde el útero. Yo creo que la escuela empieza desde el útero. Esa formación desde el útero es nuestra primera escuela. Yo creo que ese es el mayor agrado. Y luego ahora con esta crisis, yo no lo llamo pandemia, Alicia, yo no lo llamo COVID-19, yo le llamo un movimiento transitorio de vida que cada uno de nosotros estamos viviendo a nivel mundial y que la escuela se ha trasladado. Papás que no tienen el conocimiento, papás que no saben cómo utilizar el Internet, cómo nosotros vamos a hacer, cómo vamos a hacer nosotros y darle una clase a un estudiante, por lo menos con un kine. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, es importante que la escuela se trasladó y que los papás son ahora los docentes. Los papás se ganaron ese puesto, aunque no sean docentes por profesión, por carrera, se han ganado ese puesto maravilloso porque son los que nos apoyan y ahora nosotros nos tenemos que casar literalmente con esos papás para empezar a avanzar, para ver esos avances tan hermosos, porque yo creo que la inclusión empieza desde cuando nace un miembro de una familia con una discapacidad, la familia entra en duelo. Y eso está escrito, eso científicamente está comprobado, que la familia entra en una etapa de duelo. Pero ahora tenemos que empezar a aceptar, que vamos a aceptar que yo tengo un hijo con una condición. Vamos a aceptar que yo tengo un hijo con una discapacidad y darle a entender al mundo, a la sociedad, a donde nosotros nos desenvolvemos, que no son los extraterrestres. No me gusta utilizar esta terminología, pero en Venezuela tuve la oportunidad muchísimos años de formar parte de un centro de atención integral para autistas. Llegué a ser director de ese colegio y que llevaba a mis alumnos, mis estudiantes severos que no tenían comunicación verbal, la doctora Kay lo acaba de mencionar, y que no tenían una comunicación verbal, pero que los montaba en un transporte público para que la gente se diera cuenta. La gente entonces decían, serán unos extraterrestres, porque como no tenían una comunicación verbal, empezaban a hacer gritos y llantos y hacían pataletas dentro del transporte público. Pero la gente que no está consciente dice, no, ese es un muchacho malcriado, o ese es un muchacho que lo están regaloneando, como decimos acá en Chile, y lo que no sabemos es que tenemos una condición. Entonces, esta parte, desde la casa empezamos a ser inclusivos. Desde que ese papá nos está escuchando dentro de un teletrabajo, yo creo que desde ahí comienza la inclusión. Alicia, y es hora de que nosotros empecemos a trabajar con las universidades, empecemos a trabajar. Duré muchos años como profesor universitario dando esta materia de autismo, donde era una materia opcional, era tentativa, el que quería inscribirse se inscribía y el que no, no. Y vengo desarrollando e invito, si me está escuchando alguien de la Universidad de acá de Magallanes, sentarnos en la mesa para empezar a construir estos instrumentos de evaluación para nosotros aperturar una carrera de autismo dentro de las universidades. No simplemente autismo, concientizar a la gente cuando vemos un sordo ciego. ¿Qué podemos hacer con un sordo ciego y que puede estar integrado y lo podemos incluir dentro de una universidad o dentro del jardín de infancia, donde comenzamos nosotros, desde el jardín de infancia? Entonces, y tengo un trabajo muy hermoso con la gente de Puerto William, Alicia. Estoy trabajando con la gente de Puerto William que trabajan con las manos, con las uñas, y que los estamos formando en todo lo que nosotros nos podemos conseguir en el día a día. No solamente con autismo, sino cualquier tipo de discapacidad. Por eso te digo, estoy abierto, receptivo para empezar a trabajar con esas políticas públicas.
Perfecto, Efren, ahí entonces está el gran desafío que decías tú. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu valiosa experiencia también, tantos años de trabajo y estudio en este tema. Gracias, te invitamos a que te quedes con nosotros, a seguir escuchando también el testimonio Alicia, de los otros participantes. quiero, Alicia, un poquito mandar saludos porque nos están conectando. Tengo muchos amigos de Ecuador que están ahorita sintonizando, están en sintonía, Costa Rica, y tengo mis papás, y para mí eso es un honor, de Venezuela. Saludos entonces para todos ellos. No solo entonces estamos llegando aquí a la región de Magallanes ni a Chile, sino que importante que se traten estos temas a nivel internacional y que de otras partes del mundo también vean la realidad que se Y en vive aquí España, al sur del país y al sur del mundo también. Muchas gracias, Efren. No sé si Manuel está por ahí para que pueda precisamente leer estos saludos que nos hacen llegar todos quienes están sintonizando este interesante conversatorio. Manuel. Sí, claro, Alicia, acá estamos felices siguiendo, además aprendiendo mucho. Ya, por favor, estas eminencias, estas opiniones que hemos recibido, ¿cierto? Y consejos y teorías, ¿cierto? Nos hacen crecer como personas. Y sobre todo agradecemos a la gente que está en su casa, que nos abre, ¿cierto? La oportunidad y nos sigue a través del Facebook Live. Ya compartan, ¿cierto? Porque además todavía tenemos invitados y zona de preguntas. Vamos a comenzar con los saludos. Ya vamos con Doula Rina Alexandra Rebolledo Nobrega. Dice, saludos Efren Ramírez. Ya Javier Vidal Vidal. Ya pregunta qué pasa con la universidad o institutos, o ya con los intérpretes para poder hacer, ¿cierto? Amenas, inclusivas las clases. Ya María Laura Fontana también, ¿cierto? Nos manda saludos. Ya tenemos a Claridad Little, felicitaciones por el conversatorio, saludo especial al doctor Efren Ramírez. Ya Javier nuevamente nos dice saludos, Andrea y Patricio. Ya aparece también Luis Orlando González, ¿cierto? Saludos Efren, desde Costa Rica. Caro Triviño, ¿cierto? Aparece, felicidades, amigo Efren. Ya tenemos también ya a Consuelo Contreras Leviñanco. Saludos a Patricio Galás, de Oficinas de Inclusión de la Universidad de Magallanes. Justamente parece que va a ser oído ahí lo que nos decía, ¿cierto, don Efren? Cecilia Yeldes dice, gracias por este conversatorio. Grandes invitados. Un cariñoso saludo, Javier. Ya dice... también tenemos a María Inés Aguilar. Saludos a Patricio Galás Miranda desde Puerto Natales. Gracias por el conversatorio. Francisca Jorquera, la inclusión es natural cuando se comparte con diferentes realidades. Paola Grendi nos dice, excelentes presentaciones, gracias por este espacio tan valioso. Alejandra Yamir, eres seco Fren, ¿cómo explicas? Ya es un poco cierto lo que se viene dando en las redes sociales y invitamos a la gente que nos está siguiendo de sus hogares, de su computador, de su tablet, de su celular, ¿cierto? A que deje sus saludos, deje sus preguntas. Nosotros vamos anotando aquí con el equipo ya para después plantearlas. También, Alicia, voy a ocupar la oportunidad para recordarles que mañana tenemos nuestra gran marcha por la inclusión. Hemos recibido una cantidad de mensajes y fotografías para hacer, ¿cierto?, visibles a las personas con discapacidad, para hacer nuestro llamado, ¿cierto?, a alzar nuestra voz de manera virtual. Mañana vamos a tener un programa, ¿cierto?, entre el equipo de Discapacidad Magallanes, donde vamos a presentar esas imágenes, vamos a recibir saludos, vamos a escuchar sus manifestaciones. Así que los invito a dejar por última vez, ¿cierto?, sus imágenes, sus fotografías para el día de mañana a contacto@discapacidadmagallanes.cl. Y también, se me había olvidado mencionar al principio, agradecemos a Andrea Monreal, ¿cierto?, que nos acompaña hoy día como intérprete de lengua de señas. Alicia, te dejamos con los invitados, ¿cierto? Y estamos aquí esperando para después hacer y leer las preguntas. Bueno, tú ya lo decías, entonces la invitación está hecha, todavía queda tiempo para quienes quieran enviar sus fotografías o videos para esta gran marcha por la inclusión, una marcha que se va a hacer de manera virtual y en donde todos pueden participar. Y ya lo adelantaban incluso nuestros televidentes que nos están sintonizando a través de esta página de Facebook. Ellos se adelantaban presentando a nuestro próximo invitado, que se trata de Patricio Galás. Él es director de Cultura Sorda y Lengua de Señas, además pertenece a la agrupación de Sordos Punta Arenas. Y la pregunta para Patricio es, ¿con qué barreras se encuentra una persona sorda durante su proceso de educación
y cómo se puede mejorar o acortar esta brecha. Bien. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, por participar en este... muchas gracias, tengo mucho gusto de estar aquí. En tema de, bueno, vamos a ver el tema de la Universidad de Magallanes. Yo estudié pedagogía en la Universidad de Magallanes, también soy psicopedagogo y estoy estudiando la carrera de pedagogía diferencial. Voy en segundo año, me falta 3 años y ya estamos casi. Muchas gracias. La pregunta, bueno, tú lo que me dices, sí, es verdad. Hace mucho tiempo las personas sordas en el año 2010, ¿2000 cuánto? Muchas personas sordas hace mucho tiempo, sí, las personas sordas aquí en Punta Arenas, las personas sordas en Magallanes son más o menos 334 personas sordas. En Punta Arenas primero, en Puerto Natales, las personas sordas son 6, en Porvenir, las personas sordas son 2. En las escuelas, perdón que tengo mala la conexión y estoy viendo súper cortado a Pablo. Sí. Como coeducadores sordos en Magallanes no hay 0 coeducadores sordos. Profesionales sordos no hay ningún profesional sordo. Profesores profesionales de matemáticas, de historia, de lenguaje, no hay. Entonces la comunicación ahí con los estudiantes sordos es muy difícil. Y eso es importante que hayan profesionales. Durante mucho tiempo atrás, el 70% de los niños sordos se pierden y están solos, no tienen intérprete. En Punta Arenas están todos solos. No, si es que no tienen intérpretes, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se comunican directamente con el profesor? Por ejemplo, si el profesor es oyente y puede, por ejemplo, comunicarse con las personas sordas, aunque sea oyente y tiene muchos sordos, el sordo está solo, todos están hablando, conversando. ¿Qué es lo que hace la persona sorda? No entiende, no sabe leer o escribir, no entiende nada. La persona sorda, ¿cómo se maneja en ese ambiente? No va a poder entender. Pierde el tiempo en la sala de clases. Si es que no tiene un intérprete, ¿cómo se va a comunicar? Las personas sordas necesitan conectarse con otras personas sordas. Si es que están solos, ¿cómo se va a conectar? Si es que hay un coeducador sordo o un profesional, sería muy diferente. ¿Qué es el coeducador? El coeducador está encargado de transmitir la lengua de señas, transmitir la cultura sorda, transmitir la identidad sorda y hacer que la persona sorda se sienta orgullosa de su lengua y apoyarla. Hay metodologías para trabajar en eso, entender que hay un proceso que es parte de un patrimonio. La persona sorda pertenece a una comunidad. Con un intérprete en la sala, el intérprete se necesita mantener neutral. El intérprete solo transmite la información. La persona sorda ve la información a través del intérprete. Ese es el proceso y esa es la diferencia con un coeducador. Eso es importante entender. Falta mucho entender ese tipo de cosas aquí. El objetivo es que los niños y los adultos dentro de una escuela o liceo, todos ellos puedan aprender eso porque hasta el momento son muchos y que no lo saben. No han tenido esa experiencia. También no tienen la experiencia de comunicación en las familias, entonces eso no es difícil, eso no es fácil, es difícil. Por ejemplo, en una escuela especial para sordos, con un programa de integración, un programa de inclusión, la escuela especial para los sordos, ahí se manejan con lengua de señas, pueden tener comunicación, tienen su identidad, desarrollan y se fortalecen ahí relacionándose entre ellos. Aprenden nuevas palabras y se pueden desarrollar, pueden conseguir evolucionar y avanzar. En un liceo, una escuela, cualquiera, sí, hasta en la universidad. Pero lo que pasa con los planes de integración, por ejemplo, en los liceos, cuesta mucho que vayan avanzando. Las metodologías en matemáticas, en historia, en lenguaje, diferentes temas, es difícil que vayan avanzando y van encontrándose con barreras.
El profesor con la comunicación con el profesor es difícil. Para los oyentes es fácil, escuchan y van aprendiendo rápido. El sordo es visual. ¿Cómo va a aprender así? Entonces, en el futuro, después llega a la universidad, ¿y qué es lo que pasa? Ingresa a la universidad, tampoco es fácil, es muy difícil. Si es que no saben el español, por ejemplo, no saben leer bien y escribir bien, ¿cómo van a poder desarrollarse? ¿Cómo pueden avanzar? Tienen que aguantar mucho que sea difícil los sordos y los hipoacúsicos, por igual. Por ejemplo, en la escuela, liceo, universidad, es diferente, pero lo que falta, lo que necesitan las personas principalmente son un intérprete. ¿Por qué? El profesor está hablando, el profesor no sabe de la cultura sorda, no sabe qué cosas hacer para ayudarle. El intérprete es lo que necesita una persona sorda. La agrupación de sordos aquí, de Punta Arenas, por ejemplo, va a la municipalidad, lo que necesita es siempre pedir apoyo para los servicios, para cualquier cosa. Necesitan intérpretes, necesita también, bueno, idealmente un coeducador. Antes, en octubre, el viernes 13 de octubre, nosotros hicimos una charla por vía Zoom, sí. Hicimos una charla en octubre, disculpen, perdón, en noviembre. En noviembre hicimos una charla, el viernes 13 de noviembre, vía Zoom, una charla, ¿cuál fue el tema? Derechos de las personas sordas, su cultura y la educación, acceso a la educación. En esa charla, primero, bueno, hablamos sobre el tema de los coeducadores, cuál es el rol del intérprete, y ahí nos ayudaron con el tema del intérprete y el coeducador, esto mismo que les estoy explicando. Y ese tipo de cosas son las cosas nuevas que faltarían acá. No es fácil, es difícil el proceso. Andrea, no sé Ojalá, si podemos... Oh, perdón, disculpa. De aquí a 3 años más yo voy a conseguir titularme y voy a poder ayudar más a las personas sordas, voy a ser profesor y voy a poder apoyar más en temas de educación y ojalá también ayudar a todas las demás niños y niñas sordas en liceos, en colegios, con más experiencia. ¿Qué más? Bueno, el año pasado, o bueno, hace un año, 2013, yo ya me titulé de psicopedagogo, tuve muchas barreras en ese proceso. 5 años yo después de eso estuve buscando trabajo y no encontraba trabajo tampoco. Estuve intentando como profesor en distintos espacios y no lograba conseguir ningún trabajo. Entonces ingresé a la universidad de nuevo para conseguir mi título como profesor y ahí sí poder apoyar después eventualmente en un futuro y conseguir eso. Eso. Nada más, muchas gracias. Andrea, quería consultarte si le podemos preguntar a Patricio algo que consulté con Julie, que debe conocer el pasado lunes, si es que estas barreras tal vez se pudiesen eliminar, si es que se enseñara lengua de señas desde una edad temprana, desde el jardín, si fuera un requerimiento, un requisito, y así todas las personas pudiesen aprender, pudiese ser esto más inclusivo, hasta incluso llegar a tener profesionales que sepan esta lengua y así también poder incluir a personas sordas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, papás y mamás son oyentes. Cuando nace un bebé sordo, ¿cómo lo hacen para comunicarse? La cantidad de papás y mamás oyentes con niños sordos son el 90%. 90% de mamás y papás no saben lengua de señas cuando tienen un hijo sordo. Y en la familia que tienen sordos, cuando la familia es sordo, el porcentaje es mucho menor, pero los papás y mamás saben lengua de señas y ahí sí se comunican. Lo que falta es la lengua de señas. Con esa guagua o ese bebé, bueno, y después va creciendo, los profesores, no, por muy profesionales que sean, si es que no saben lengua de señas, ¿cómo se van a poder comunicar con ellos? Los profesores tienen que poder enseñar
y para enseñar tienen que poder comunicarse. Ese es el desarrollo que ojalá poco a poco se pueda ir consiguiendo. Desde bebé, enseñarles a hablar o enseñarles el español no es lo que corresponde, correspondería enseñarles lengua de señas. Y sí, ese es el proceso que quisiéramos, que aprendieran lengua de señas. Es muy difícil intentar enseñarles a un sordo a hablar y eso es lo que ha sido mayoritario. La lengua de señas es la lengua natural y eso es lo que debiera ser preponderante. Por ejemplo, mamás y papás, ¿qué es lo que hacen cuando tienen un niño sordo? No buscan a otras personas sordas, no saben de eso y eso es lo que deberían hacer para apoyarle, conseguir que comparta con más personas sordas. Eso es lo que se necesita. Perfecto, muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias también a Patricio y esperamos de todo corazón que pueda continuar sus estudios y así lograr una gran labor y una misión también a estas alturas, que es poder educar a niños y niñas, personas también más grandes respecto a lo que es la inclusión y la lengua de señas. Sí, quería agregar una cosita. En el mundo hay 70 millones, 72 millones de personas sordas. Acá en Chile son más o menos 550.000 o 450.000, perdón, aquí en Chile. La ley, lo que no hay es ley. Eso es lo que falta también. Falta darnos cuenta de los derechos de las personas sordas. Por ejemplo, el acceso en los hospitales, ahora con el tema del coronavirus. En septiembre fue la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Congreso aprobó una ley que sigue ahí esperando. Nosotros queremos que el Congreso la apruebe, la ley sigue esperando y eso es lo que falta también. Falta cambiar y de a poco ir cambiando eso. Eso les aviso cortito, quería decirles eso. Perfecto, muchísimas gracias. Y con importantes palabras y llamado también a entes del Estado, gubernamentales también, a generar estos cambios, vamos a pasar a nuestro cuarto entrevistado. Él es Javier Chacana. Él tiene trastorno de espectro autista y es estudiante de INACAP, pero además pertenece a la agrupación Basinga. ¿Cómo está, Javier? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ya. Bastante Javier, bien, muy emocionado por la ocasión. Muchísimas gracias por generar esta instancia. Y bueno, esperemos que saquemos algo muy positivo de esta semana y que se reconozca que las personas con algún tipo de discapacidad o condición no hay que tratarlas como si fuesen menos. Hay que tratarlas como personas. En base a esto, Javier, ¿nos puedes compartir acerca de tu experiencia como estudiante? Cuéntanos cómo fue estos años de estudio, cómo fue el trato con tus compañeros, poder también estar con ellos. En básica, bueno, todo esto, el efecto autista me lo diagnosticaban en la media, cuando iba en segundo medio, por una circunstancia que de verdad no recuerdo, porque anduve con un poco de depresión porque mi hermano mayor fue a estudiar a Santiago, pero bueno, en básica no me trataba muy bien, de hecho era muy callado, de pocos amigos en la Pedro Pablo, y destaco ese colegio porque, o sea, dentro de todos los colegios que habían, eligieron ese mis papás por diferentes motivos, pero a mí me gustaría recomendarlo por el siguiente hecho. Ellos tienen por cada curso, mínimo algún compañero tiene alguna condición. 2 o 3 compañeros tienen alguna condición. ¿Ya? Y la verdad con ellos el trato es muy bueno. ¿Ya? Los inspectores son excelentes, sobre todo mi profe de ajedrez, que igual tiene un grado de Asperger, el profe Pedro. Él fue uno de mis grandes pilares en la básica, porque, o sea, yo no me encontraba cómodo, pero gracias a él, gracias al ajedrez, pude encajar de alguna forma. Después en la media fue un problema que la verdad no quiero contar y no lo recuerdo bien, pero gracias al Tai Chi de mi profe Mauricio, muchos problemas que tuve los pude solucionar, no de la mejor forma, pero sí, por ejemplo, cuando había en crisis, yo tenía que salir de ese colegio, tenía que estar en la casa para calmarme, y la verdad, la media fue muy duro para mí.
a tal punto en el que me dijeron, no, no vas a completar la media. Ahí les dije, se equivocan. Yo luché cuarto medio como pude para salir de ese colegio. Con el cartoncito diciendo, ya me pasé la media, ya. En ese periodo estaba súper mal igual y tuve un erizo. Sí, ese erizo de tierra falleció a principios de pandemia, pero él realizó un vínculo muy especial conmigo. Él era la única ser vivo, aparte de mis papás, que me calmaba con solo estar con él. Ya después en la media, o sea, en la universidad, fue un cambio. Yo pensé que iba a pasar lo mismo, que iba a pasarla mal y no. Me equivoqué. Mis compañeros me aceptaron, me cuidaron y siempre me tiraban para arriba. El hecho de que un compañero, yo comenté que tenía Asperger y él me dijo, oye, te envidio. Y yo me quedé preguntándome, ¿pero por qué? Si es un camino muy duro. Me dijo que él tenía un amigo que le hacían mucho bullying, él sabía del tema, así que fue prácticamente mi segundo mejor amigo. Después ahí retomé vínculos con Rodrigo, un muy buen amigo, igual, ¿ya? Fuimos compañeros ahí de INACAP, él ha tenido muchos problemas igual. Él igual tiene un grado de Asperger más marcado que el mío, pero por fortuna los docentes son, en INACAP por lo menos, son más, no hacen bromas pesadas, no hacen burlas al alumno, porque en la media me hacen burlas. Pero INACAP fue un giro fue un giro, porque, o sea, no he tenido problemas con ningún compañero, todos me han aceptado, de hecho me eligieron eh, esta persona que se encarga, el delegado de curso, y eso me ayudó bastante, o sea, problema que tenían mis compañeros se lo solucionaba dentro de INACAP. Si tenían algún problema, yo los ayudaba, y la verdad, o sea, sí, es duro, pero a todos les tocan sus desafíos. ¿Qué tan importante es tener un compañero, alguien que te apoye, que te entienda, que te incluya? La verdad, por lo menos mi erizo fue un pilar, más que un pilar, fue un pilón, porque no hay, yo, o sea, varias veces estuve a punto de tirar la toalla y rendirme, pero cada vez que yo tomaba mi erizo, él me calmaba. De hecho, él falleció por culpa del COVID. Sospechamos que eso, ¿ya? Pero él, de cierta manera, todavía me sigue cuidando. Y o sea, lo cuido como si fuese mi hijo. Si de hecho yo una vez estuve tan mal que, bueno, las crisis yo me pegaba, yo me agredía, pero con solo tenerlo me calmaba. Y ahora él ya no está conmigo, pero me da que llamar de loco, pero yo puedo sentirlo. Ese vínculo eh, es imposible de romper. Y realmente se necesita apoyo a la gente que entienda que no es por que no nos traten mal, porque nosotros podemos rendir igual. Hay, sí, muchos problemas, hay gente que depende de la persona, pero si se da el tiempo de conocer a esa persona, va a lograr descubrir a una persona maravillosa. Yo por el COVID casi pierdo a mi mamá. Eh, yo contagiado, mi papá igual, y la verdad, pude contenerlos a todos en la casa. Cosa que cuando mi mamá llegó del hospital, se dio cuenta. Y la verdad, o sea, la familia es importante, los amigos son importantes, pero más que eso es que la sociedad aprenda que nosotros, o sea, nos pueden bajonear de todo, pero aún así le doy pelea a ciertos compañeros. Y de hecho, todavía tengo problemas con mis crisis, pero cada vez son menos. Y cada vez que veo una crisis,
recuerdo a mi erizo, recuerdo a mi profe de Tai Chi, y se me pasa. Eso te iba a preguntar porque tú hablabas de la sociedad. Entonces, ¿qué crees tú o qué le dirías a la gente que debe considerar tal vez con personas que tengan algún tipo de esta condición? La verdad, tienen que, o sea, imagínense más adelante que tengan un hijo que tenga esa condición, cómo se sentirían si a ellos, si a su hijo le hiciesen bullying, si a su hijo lo degradaran, si a su hijo lo bajonearan, ahí tomaría conciencia. Pero les pasa que no tiene un hijo normal, entre comillas, y no les pasan por alto todo. Pero cuando les toca, ahí toman conciencia de, oh, y si tuviese un hijo con esto, porque por ejemplo, en la pandemia yo estoy tan pendiente de que la gente use mascarilla por el hecho de que mi mamá estuvo al borde de la muerte por el COVID, ¿ya? Y por eso yo tomo todas las medidas. De hecho, el taller se quedó en stand-by por el tema de la pandemia, pero, o sea, la gente no toma conciencia hasta que le toca. Y eso le falta a la Ahí, sociedad, ser más empático, igual. y ahí llegamos al punto de base que hemos tocado anteriormente con estos entrevistados y en la otra jornada de la importancia de la familia, en enseñar, en educar, Sí, en sí, ser de más hecho, empáticos, en el fondo, educar a los niños a ser más empáticos, a ver a todos como iguales. sí. Y bueno, eso tiene que partir de la casa, porque en los colegios se dice que son inclusivos, se dicen que son que incluyen a la gente, pero hay colegios que, por ejemplo, tienen abogados, pero no tienen un psicopedagogo, no tienen terapeutas, no tienen ninguna de esas herramientas que necesitan los chicos con alguna condición. La necesitan, la ayuda. Perfecto, Javier, te agradezco mucho de todo corazón que hayas compartido con todos nosotros tu valiosa experiencia, Sí. tus vivencias también. Sabemos que no es fácil y de verdad, personalmente te felicito. Te felicito por haber superado todas estas barreras desde que eras muy pequeño hasta ahora ya estar estudiando en INACAP, vencer todas esas barreras, poder haber realizado amigos, preocuparte de tu familia también y cuidarlos. O sea, más que preocuparme, ocuparme de la familia, porque todo el mundo se puede preocupar, pero poca gente se ocupa. Y eso te hace aún una persona más valiosa. Muchas gracias, Javier. Sí. Manuel, no sé si estás tú por ahí para que nos puedas también leer los comentarios de la gente que sabemos estuvo ahí al pendiente escuchando la historia de Javier y también los testimonios y conocimientos de los entrevistados anteriores. Sí, Alicia, muchas gracias por el pase. Bueno, agradecer a Patricio ahí desde la experiencia, ¿cierto? Y su conocimiento que ha generado. Y también, ¿cierto? Javier, gracias por dejarnos entender un poco más de tu vida, ya abrirnos ahí, ¿cierto? Eso que a veces es desconocido para muchas personas. Bueno, y para la gente que está en la casa, que nos está siguiendo a través de las diversas plataformas, ya me refiero a la tablet, ¿cierto? Al computador, ya algunos tienen hoy día, se conectan desde la televisión. Dejar sus comentarios en el Facebook Live, ¿cierto? De Discapacidad Magallanes. Vamos a hacer una lectura rápidamente porque tenemos, parece que estos invitados son los más queridos por lo menos hasta ahora, ya tenemos muchos saludos, incluso Patricio se dio el tiempo de, mientras hablaba ahí, que contestar las preguntas, muy eficiente también nuestros invitados. Tenemos a María Laura Fontana, ¿cierto? Que dice, hoy la inclusión es utilizada como un plus en los colegios para ser premiados por la sociedad, pero no hay una estrategia dirigida a los niños y a las necesidades de sus familias. También María Laura, ¿cierto? Fontana nos dice, les agradezco tomar estos temas, hay que hablarlos, discutirlos. Exacto, doctor Ramírez. Dice Maritza Elgueta, muy de acuerdo con Efren, la educación y la inclusión comienza por casa, educar a los hijos que todos somos diferentes. Carla JF, gracias Efren por todo tu apoyo. Caridad Little, una venezolana desde Argentina, los felicita y anima a continuar, ¿cierto? Perseverando.
Manuel Ulises Cisternas Arregada, qué interesante lo presentado por los panelistas, muy claros con sus ideas, los felicito, apoyándolos a todos, bendiciones. Alejandra Yamir, saludos Efren. Ya la misma Alejandra nos dice, doctora Kai, me encanta cómo atendió algunas veces a mi pequeño, se nota su dedicación con los niños. Catalina Vega dice, saludos a Patricio, excelente persona. Gladys Martínez Pase dice, saludos y bendiciones. Todos los participantes, en especial a mi sobrina Brenda García, desde Chile, desde Miami. Marilyn Gómez, saludos a todos, en especial a Patricio. Saludos desde Perú, ya Salas Carvajal Hans. José Rivero nos dice, desde Venezuela, saludos a todos, especialmente al maestro Efren Ramírez, toda una autoridad en la materia. Patricio Galás Castillo nos dice, desde la ciudad de la 8ª región, Los Ángeles, con mucho orgullo, un abrazo a Patricio Galás, ya tus papás, dice ahí. Tatiana Soto, felicitaciones a todos los participantes, excelente tema de conversación, saludos a Patricio. Mane Araya, excelente presentación de Patricio, gracias a Andrea, lengua de señas ahora, sí, con signo de exclamación, ahí lo coloca, ¿cierto? Patricio Galás, tu tío Mario y tía María Inés te mandan un abrazo gigante. Fue brillante tu exposición. Patricio Galás Castillo nos manda ese mensaje. Mireya Paillano Yarzo, un abrazo gigante para Javier. Cariños, mucha fuerza para ti. Francisco Jorquera, gran testimonio. Gracias por compartir. Esto es para Javier. Cecilia Yel de Retamales, gracias Javier. Me emociona mucho escucharte. Te quiero mucho. Bueno, esos son parte de los saludos y de la reacción que generan los invitados y nuestros conversatorios a las familias magallánicas, a las familias de nuestro país y ahora también, ¿cierto?, al extranjero. Ya, Alicia, voy a hacer el último recuerdo. El día sábado vamos a estar con el Día del Emprendimiento. Si hay personas en situación de discapacidad que tienen algún negocio o alguna familia, ¿cierto?, que esté vinculada a las personas de discapacidad y tienen negocios, tienen emprendimientos, tienen pyme, por favor háganos llegar, ¿cierto?, esta información a contactos@discapacidad Magallanes. El día sábado vamos a tener una conversación y vamos a dar a conocer estos emprendimientos. Vamos a estar, ¿cierto?, conversando de ellos, dando la oportunidad para que puedan expresarse y dirigirse, ¿cierto?, a todos. Alicia, seguimos con los invitados entonces. Sí, tú ya lo decías, realmente un panel de lujo, todos bastante queridos, ahí como la gente los saluda, y lo más importante también, que le toman el peso a sus palabras y a sus testimonios. Y vamos a pasar a la última entrevistada de este día miércoles, se trata de Brenda García. Ella es técnico en servicio de alimentación colectiva. ¿Cómo estás, Brenda? Brenda, ¿nos escuchas? Ahora sí. Sí. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias para invitarme y voy a... Te pregunta cómo estás. Bien, tengo 29 años, ya soy adulta. Brenda, yo quería preguntarte, o más bien que nos comentes acerca de tu experiencia de inclusión durante tus años que estudiaste técnico en servicio de alimentación. Cuéntanos un poco cómo fue esto, por qué quisiste estudiar, cómo fue la relación con tus compañeros. A mí me gusta el liceo. Fui a conocer al liceo y mi mamá en ese liceo quiero estar. Y ahí estuve haciendo algo como me juntaba con mis compañeras, mis compañeros del liceo y hay una chica también es Down como yo, que se llama Carolina Toro y ella es mi amiga.
y estuvimos en el liceo juntas. Estudiamos en cocina y a mí me encanta aprender a cocinar. Oye, cuéntanos, ¿qué te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad? A ver. ¿Qué estás haciendo ahora? Alimentación. ¿De qué producto te preguntas? Lo que estás haciendo ahora. Dulces caseros y... ¿Qué estás haciendo para esta fecha? Hago galletas de miel para de Pascua y galletas de Navidad. Oye, cuéntame también, tú nos comentabas que hiciste una amiga en el liceo, Carolina Torres, le mandamos un saludo a tu amiga, a ver si es que nos está viendo. Cuéntanos, Sí. ¿qué tan importante fue ella en tu periodo en el liceo? Ella es mi mejor amiga con toda mi vida. Ya, pero te pregunté por qué fue importante. ¿Qué pasaba en el liceo cuando tú estabas allá? ¿Por qué te juntabas con ella o habían otras amigas? ¿Cómo era? Nos juntamos en el liceo y estábamos haciendo un rinconcito en la pared para que no me caían, porque los chicos me va a empujar y esa cosa. Para evitar que te empujaran. No sé. ¿Y te juntabas con los otros compañeros? Y me juntaba con mi compañero también. Perfecto. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, tus estudios, saludar nuevamente a tu amiga Carolina Toro que nos debe estar viendo y que fue también muy importante para ti en este periodo en donde estudiaste y que sigas cocinando esas galletas y esas cositas ricas que sabes hacer. No sé, Manuel, si estás por ahí. ¿Hay preguntas de la gente tal vez para nuestros entrevistados de lujo? Sí, Alicia, tenemos algunas preguntas. Las primeras van ahí con algunas dedicaciones para algunos de los participantes, así que yo creo que vamos a comenzar con esas. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos a lo mejor a hacer alguna grupal con algún tema principal. Esta pregunta, ¿cierto?, va para la doctora Kai, ¿ya? Hay una persona que en el Facebook nos cuenta una experiencia de vida, ya que es sobre, ¿cierto?, su hijo, y que dice lo siguiente: mi hijo es TEA y tiene 8 años, y a él lo único que lo calma es su chupo. No sabemos cómo hacer para que lo deje. Le hace cariño o lo chupa y se calma. Igual me preocupan sus dientes por el chupo. Más que a lo mejor ir, ¿cierto?, a la experiencia que nos fue, obviamente nos va a dar su opinión la doctora, también aprovechar de aconsejar a las familias cuando comienzan, cuando están en los estados tempranos de una persona, ¿cierto?, que tiene TEA. Doctora, la escuchamos. Sí, es interesante la pregunta o la experiencia, el comentario, porque muchos niños con trastorno del espectro autista o con déficit intelectual tienen trastornos sensoriales. Y estos trastornos sensoriales que también los niños que no tienen trastornos del neurodesarrollo también los pueden tener. Por ejemplo, el hecho de andar sin zapatos, la hipersensibilidad a ciertas texturas, la hipersensibilidad a ciertos sonidos, em, el afán por tocar cosas suaves o el rechazo a las cosas pegajosas. Entonces, estas alteraciones sensoriales, que en algunos niños es más o menos, pueden ser limitantes, ¿ya? El chupete en este caso lo calma, e incluso el chupete tiene otro nombre, se llama pacificador. Porque es verdad, nosotros vemos el efecto del chupete en los bebés. Los bebés se calman con el chupete, ¿ya? Pero probablemente este niño, la mayor dificultad no está estar con el chupete en la casa, sino que
puede generar una limitación en su desempeño social. Estar con el chupete, por ejemplo, en clase, o estar con el chupete fuera de casa, puede generar una limitación social. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es trabajarlo de la perspectiva sensorial, y en ese caso requiere terapia ocupacional, ¿ya? Un proceso largo. Uno no debería empezar a los 8 años, a lo mejor a intervenir, debería antes, para evitar que esto genere una cierta dificultad escolar. El niño puede llegar a tener bullying por esto en el colegio, entonces es importante buscar herramientas para que esto no limite su desempeño escolar. Eso puede afectar mucho el autoestima en este niño, independiente de los dientes, que es algo importante. Me preocupa mucho la autoestima, la seguridad en sí mismo, ¿ya? Entonces creo que hay que trabajarlo con el terapeuta ocupacional. Eso. Muchas gracias, doctora. Este comentario era de Alejandra, ¿cierto? Yamir, ojalá que te haya servido un poco la experiencia de nuestros ciertos invitados del día de hoy para esto. La siguiente pregunta viene para Patricio Galás. Patricio, Erika Soto Pasek nos pone ahí, y esto va un poco para derribar los mitos que existen, ¿cierto?, en las personas. Dice, consulta, ¿un niño que nace sordo podría aprender a hablar? Y si es así, ¿no sería más fácil el proceso de inclusión? Bien, sí, voy a responderles. Por Facebook vi esta pregunta y a ver, sí, puede aprender a hablar. Por ejemplo, un bebé, cuando aprende lengua de señas y crece con lengua de señas, sea sordo, sea hipoacúsico, porque eso también es una diferencia que hay que ver. No es lo mismo ser sordo que ser hipoacúsico. Yo, por ejemplo, mi lengua es la lengua de señas, soy sordo profundo. ¿Puedo hablar un poquito? Sí, por ejemplo, otra persona sorda quiere hablar y eso hay que respetarle también. Hay distintas formas de ser sordo todos los sordos somos diferentes y hay que respetar cada uno de sus formas. Yo hablo, no, muy poco. La lengua de señas es lo que yo más hago. Hablar muy poquito. Lengua de señas es la mayoría. No sé si me entienden, pero hay diferencia dentro de las personas sordas. Un bebé sordo sí pueden enseñarle lengua de señas y crecer así, y después quizás si es que quiere aprender a hablar un poquito, podría de repente, si es que es hipoacúsico, sí sería mucho más fácil, es diferente. Para mí la lengua natural es la lengua de señas, y eso significa para mí ser sordo, pero respeto también a algunas personas que escogen ese otro camino. También agregarle la pregunta, que decía si es que hablar quizás puede ayudar al tema de la inclusión. Sí, por ejemplo, bueno, el tema de la inclusión en las escuelas en particular, que todos los profesores y todos estén hablando, la verdad es que aunque yo pudiera hablar, no los entiendo. Entonces es diferente, no es que la familia, los profesores, todo es diferente. Yo soy sordo, que lea los labios, esa no es una solución realmente. Quizás un hipoacúsico con audífono puede un poquito comunicarse así, pero cuando es sordo profundo, el hablar en realidad no ayuda mucho. La lengua de señas es lo que ayuda a la inclusión. Eso es la diferencia. En la escuela, los profesores son todos oyentes, y con un sordo o hipoacúsico, con un intérprete sí, ahí sí accede a la información. Esa es la diferencia. Ok, muchas gracias, Patricio. Ya. Aparte vi otra pregunta en el Facebook, que no sé si es que lo respondo, sobre el tema de coeducadores. Estaba Sí, mirando el Facebook. sí, aprovechemos rapidito para que pasemos a las preguntas también de los otros invitados. Sí, bien, entonces cuento que en las regiones en todo Chile hay 82 coeducadores, hay muchos coeducadores en las distintas regiones. Coeducadores en Magallanes no hay 0. En Punta Arenas coeducadores no hay 0. Eso que falta progresar en ese tema. Yuli, yo, Patricio. Paulina, sí. Yuli, Paulina, los tres somos sordos y somos coeducadores y podríamos trabajar aquí. Podríamos hacer ese rol. Pero falta desarrollar más eso. Y otra pregunta que me hicieron, que vi en el chat, es sobre el tema de las tecnologías de la información y Internet. Si es que hay, por ejemplo, con el tema del coronavirus y la cuarentena, ¿cómo lo hacemos con Internet?
la comunicación de los sordos intérpretes no hay, esa es una dificultad también que hay. Aquí sordos con computador y con manejo de esas tecnologías, todos son oyentes, saben mucho más que nosotros, no hay intérprete, también ese es un tema que hay que resolver en Punta Arenas. Ahora con el tema particular del coronavirus, ¿cómo lo hacemos en las clases, por ejemplo, a través de internet? Falta más desarrollar eso. No es fácil, es difícil, dice Patricio, el tema del coronavirus. Y bueno, y que en las familias la comunicación también es difícil, no nos entienden, cómo conectarnos ahí. Eso sería todo, nada más, cortito, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Qué eficiencia, qué inteligencias múltiples. Estaba ahí en el Facebook, después respondiendo y hablando. Te agradezco, Patricio, por todo, ¿cierto? Lo que haces y lo que has demostrado también aquí a todos los que nos ven, ¿cierto? Y nos escuchan desde sus hogares. Vamos a pasar a otra pregunta. Tenemos para Efren Ramírez. Ya la pregunta la hace María Laura Fontana. Dice, ¿cree en la inclusión en el actual sistema educativo, pero además complementarlo con su experiencia desde el extranjero? Ya veamos, complementemos esta consulta. ¿Se cree realmente, hay que creer en la inclusión en el futuro? ¿Cómo son en los sistemas educativos? Lo escuchamos. Es importante esa pregunta, Manuel, porque hablamos de inclusión y vengo de un país donde se venía trabajando, pues lo que era la inclusión como tal. Y en Venezuela todavía estábamos en pañales en lo que hablamos de inclusión. Incluso hay una persona conectada que fue mi jefa por muchos años, que es la persona que nos está escribiendo desde Argentina y que vengo de su escuela y que siempre, y Rina, que está en Ecuador, y que siempre trabajamos en el equipo de integración, porque en Venezuela se manejan las políticas públicas diferentes a las que manejamos acá en Chile, pero sí creamos en la inclusión. Yo me encargaba de trabajar con los estudiantes autistas en las escuelas, en los liceos y hasta en las universidades para hablar de inclusión. Y sí tenemos que creer en la inclusión, y ahí está el caso de Javier. Javier está en la universidad y tengo que felicitarte, Javier, porque muchas personas como tú, con tu condición de autista, yo siempre digo que ser diferente es algo común, ¿ok? Y que me siento orgulloso escucharte porque es una buena inclusión donde le estamos dando pues a la sociedad a conocer lo que es el autismo como tal. Entonces sí creemos en la inclusión, debemos de creer en la inclusión, tenemos que ser inclusivos, incluso la inclusión debe romper paradigmas y debe romper barreras para seguir construyendo en lo que queremos. Quiero felicitar también a Patricio porque la parte de la lengua de señas es muy desconocida con los coterapeutas, los intérpretes. Nos falta mucho educar, pero sí vamos poco a poco incluyendo a la sociedad, a las personas con discapacidad. Brenda, te quiero mandar un beso enorme, grande, porque también, mi amor, estás trabajando con una inclusión y eso me siento orgulloso porque trabajé muchos años con Down y me siento orgulloso de los Down porque tienen unos talentos increíbles. Me quedo asombrado con el talento que ustedes tienen, Brenda. Entonces, eso es inclusión, darle a conocer a la sociedad. Desde mi experiencia en Venezuela, que es mi país de origen, todo, la inclusión, políticas públicas, leyes diferentes, pero ahí vamos. Y concientizando a la sociedad, concientizando al ser humano, darle a conocer al ser humano lo que es una inclusión como tal, igual que los sordos. Patricio, trabajé muchos años con sordos y lo que me faltó fue pues intérprete para apoyarlos, los apoyo en todo, porque eso es ser inclusivo. Incluso cuando nosotros acá en Punta Arenas y trabajo y tengo que reconocer que estoy trabajando en el programa de integración escolar, precisamente en el INSUCO, debo felicitar a mis compañeros porque hemos hecho una inclusión en todos los ámbitos. Los intérpretes que están allí, trabajar con chicos con silla de ruedas. Eso es inclusión. Debemos incluir, debemos concientizar y saber que la inclusión tiene que seguir con nuestros chicos, pero concientizando, y lo vuelvo a repetir, en las políticas públicas, donde existan rampas, donde existan barreras, donde existan todo, para apoyarlos a todos. Besos, abrazos a Brenda, a Patricio, porque, wow, me pusieron el corazón así a 3000. Y Javier, cuenta conmigo, hermanito,
que aquí tienes a alguien, porque por muchos años incluí mucha gente en las universidades en Venezuela y no es fácil y puedes contar con mi apoyo para concientizar a todos, porque una de las características del autismo es el aislamiento, una de las características es la parte social que no la tienen ganada y tú la has ganado dentro de la universidad, sí, que es otro mundo, es otra barrera que debemos superar. No te debes aislar, tienes que decirle a todo el mundo que tienes una condición que nace y muere contigo y que eres un hombre feliz. Igual que Patricio, igual que a Brenda. Los extraño, los quiero muchísimo y de verdad vamos mañana a hablar de inclusión en esa caravana, en esa marcha virtual. Los quiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efren, ¿cierto? Por ese entusiasmo. Igual hay que creer en la inclusión. Yo creo que queda el mensaje, pero muy claro, ¿cierto? Con esa energía que tú lo transmites. Antes de pasar con las preguntas de Javier, ¿cierto? Y Brenda, bueno, disculpamos a Alicia, tuvo un inconveniente, ya se tuvo que retirar, pero vamos a seguir con esto. Y quiero dar unos saludos, porque de verdad que estos invitados de hoy son muy queridos. De hecho, tengo a José Rivero que dice: felicitaciones, Javier, totalmente cierto todo lo que has expuesto, continúa así, tienes el éxito garantizado en la vida y ejemplo a la sociedad, Dios te bendiga. Cristina Lizondo dice: Javier, te felicito, muy emocionante tu testimonio. Pame Carrasco, muy orgullosa de mi hijo Javier, un luchador que ha dado muestras de que la perseverancia y las ganas de salir adelante lo ha logrado. No queremos a otros niños que la pasen mal, ¿cierto?, en los colegios. Jessica Hidalgo dice: felicitaciones, Javier, gracias por compartir tu experiencia. América Obando dice: saludos a Patricio Galás, ya, y que no se pierda la cultura sorda, a difundir la lengua de señas. Jessica Hidalgo también nos dice: excelentes invitados de hoy. Mireya Paillano Yarzo, muchos cariños a Patricio, lo conozco y sé de la gran persona que es junto a toda su familia. Celeste Suárez Reyes dice: Patricio, doctora acá y Efren, muchos saludos. Liliana Andrea Vargas Robledo, ¿cierto? Dice: muchas felicidades por el conversatorio, tremendos testimonios. La educación en Chile necesita cambios totales y radicales. Todos son víctimas de un sistema, ¿cierto?, docentes y estudiantes. Caro Triviño, Javier Chacana, excelente testimonio, un luchador, un abrazo de oso para ti. Mauricio Ojeda, saludos para ustedes y todos a esta iniciativa de querer cambiar la educación para un bienestar en común. Lamentablemente la educación en Chile se ha basado de lo aspiracional y no en el ser. La educación en Chile debiera estar basada en el ser y no querer ser. Dejo un abrazo gigante a mi alumno y ahora discípulo Javier Chacana. Romero Vivi dice: gracias, Javier, por tu testimonio, es muy valioso para todos y todas escucharte, gracias a Dios tienes la voz para poder comunicarlo. Hay otras personas que no lo pueden hacer, por eso nosotros debemos ser su voz, para que no sigan luchando por algo que por derecho les corresponde, porque todos y todas somos diferentes y valiosos. América Obando dice: ojalá se hiciera esta actividad más seguido, por favor. Melissa Arismendi dice: un abrazo enorme a Brenda y a su familia. Ya Gladys Martínez dice: la capacidad tan grande de querer es hacer algo tan perfecto. Ver a mi sobrina perseverar en lo laboral que me admira. Es tan importante que los papás los incentiven, ya que todo viene de la casa, ya que ellos son muy inteligentes, con capacidades diferentes. Animarlos es vivir mejor en el medio. Bendiciones. Rosita Miranda, cariños a todos, en especial a nuestro profesional y amigo Efren Ramírez. Y ahí están algunos de los saludos. Le decimos a la gente en su casa, ojalá pudiéramos leerlos todos, pero cierto, el tiempo, y todavía tenemos algunas preguntas. Entonces, Javier, vamos a seguir contigo. Marité, cierto, nos escribe por ahí, nos dice de su experiencia: ¿qué es importante mejorar en los colegios? Bueno, mejorar que se haga conciencia y que, por ejemplo, o sea, en mi caso, yo sufrí mucho en mi liceo, ya, pero lo que más se necesita es que se haga conciencia de que se nos tome en cuenta, que no nos hagan bullying, porque se hace mucho bullying ahí. También que, o sea, más que conciencia, que sea de forma natural el tema de la inclusión. Que no sea así como que nos están obligando los del gobierno o que nos están pidiendo que seamos más inclusivos, no, que nazca de uno.
Súper. Gracias Javier, ¿cierto? Por tu experiencia que vienen de ahí, de lo vivido, ¿cierto? De los sentidos, desde el corazón. Ahora vamos con Brenda entonces. Brenda, no sé si estás por ahí. Sí. Ya. Ya. Brenda, en tu caso, déjanos un mensaje, ya un mensaje, ¿cierto? Para demostrar ya de tus logros. Dime, ¿cómo fue, ¿cierto? Todo lo que has logrado, ¿cómo te sientes después, ¿cierto? De haber logrado pasar, ¿cierto? Por el colegio, con tu emprendimiento y todo. ¿Cómo te sientes? A ver. Yo compartí con mis compañeros y quiero estar en su grupo y quiero compartir con todos. Y con tu emprendimiento, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes tú ahora? Y con mi emprendimiento me encanta mucho y quiero aprender más que estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando ahora? ¿Qué estás haciendo hoy día? Haciendo galletas y pan de Pascua de Navidad. ¿Pero te gusta lo que tú haces? ¿Te gusta el emprendimiento? ¿Qué le dirías a otras chicas que quisieran aprender? ¿Que lo hagan o no lo hagan? Quiero que lo hagan. Lo mismo que hice yo, que lo hagan muy perfecto y que sigan adelante, que esfuercen, que tengan mucho ánimo y mucho esfuerzo. Muchas gracias, Brenda, por ese mensaje, ¿cierto? Llamado al esfuerzo, a seguir tu ejemplo. Y de verdad que me dieron unas ganas de comer galletas con pan de Pascua. Yo creo que vamos a andar todos pidiendo, ¿cierto? Las galletas, los pan de Pascua de Brenda. Vamos a estar atentos a eso también. Bueno, queridos invitados, estamos puntualmente, ¿cierto? Es importante agradecer el testimonio, ya su experiencia que han dejado hoy en este conversatorio. Le recuerdo a la gente en su casa, antes de despedirnos, ¿cierto?, que nos envíen sus fotos para nuestra marcha del día de mañana a contacto@discapacidad Magallanes y también sus emprendimientos, ¿cierto?, al mismo, ¿cierto?, contacto@discapacidad Magallanes, ¿ya? La educación es importante y ha quedado claro por cada uno de nuestros invitados que es esencial para formar una sociedad inclusiva. Nos quedamos con ese mensaje, un mensaje optimista, un mensaje, ¿cierto?, de esfuerzo, ya de testimonios, de lleno de vida. Muchas gracias a todos en sus casas, muchas gracias a los invitados y hoy día hemos terminado el conversatorio de educación e inclusión. Nos despedimos, que estén muy bien, síganos a través del Facebook, ya y estamos bien. Chao, chao, chao a todos. Un abrazo, gracias por la invitación, gracias. Gracias por Manuel, todo. Alicia y Maritza.